A ver, gracias por continuar con nosotros, informándose con Hechos AM. ¿Sabe usted exactamente cuándo terminará el Citrams, las tarifas del pasaje? Le vamos a preguntar al viceministro de Transporte que está con nosotros, Nelson García. Pues obviamente lo hemos escuchado, nos hemos informado sobre que ese tarifario ya está en manos de la presidencia, ¿no? Este día, ya ha sido enviado a la presidencia este día precisamente. Va a ser enviado entonces. Correcto, señor. Por eso comprendemos que es probable que no nos puedas tú dar mayor información sobre eso, pero queremos tener una idea más o menos por dónde va a ir esta situación. Pero la pregunta, viceministro, con la cual arrancamos, y le damos la bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros, es precisamente ¿cuándo concluye este tema del Citrams? ¿Cuándo arranca ya las unidades a funcionar? Bienvenido. Bueno, buenos días, Romeo, gracias por la invitación. El proyecto del Citram, o esta primera etapa, ¿verdad? O primera fase, la primera etapa, como le hemos dicho, la cual comprende desde la terminal de integración de Soyapango, cerca de Plaza Mundo, hacia la 33, que es el costado sur de Metrocentro, estará concluyendo, dijéramos, en términos contractuales, las empresas estarían concluyendo alrededor del 15 de abril, que es como está definido. Sin embargo, frente, dijéramos, a algunas atrasos, que algunos no son imputables a los constructores, sino que tiene que ver con situaciones propias de cañerías de agua, etcétera. Entonces esto han solicitado una prórroga que estarán concluyendo, dijéramos, esas obras, o por lo menos funcionalmente, alrededor de el 20 de mayo, que es cuando nosotros esperamos en esa semana que se pueda arrancar ya con el proyecto en una primera etapa, dijéramos, no de plan piloto, sino que operando plenamente, pero inicialmente solo la troncal de Soyapango a la 33 y posteriormente se van a ir incorporando las rutas pretroncales de Ilopango, de San Martín y toda esa área, de tal manera que gradualmente el usuario pueda ir conociendo el sistema, pueda ir adaptándose al sistema, y de esa forma pensamos que el cambio pues es mucho más manejable que iniciar con todo el proyecto de una vez, porque eso podría generar, dijéramos, algún tipo de complicación. ¿Va a ser paulatinamente como Sí, se va a ir entrando iniciamos en funcionamiento con el funcionamiento del Citram desde la terminal de integración de Soyapango a la 33, ¿verdad? Ahí, la 33 ahí por el quirúrgico, ¿no? Ahí por el quirúrgico, ¿verdad? Algunos buses darán vueltas alrededor de Metrocentro y se integrarán de nuevo, y esto será, dijéramos, del 22, 23, 24 de mayo, depende de cuándo es la fecha que se dé el banderillazo y el presidente pueda inaugurar, y paulatinamente vamos incorporando posteriormente la parte de Ilopango y posteriormente la parte de San Martín, de tal manera que esperamos que en un periodo, dijéramos, relativamente corto, los usuarios puedan ir conociendo el sistema, pueden ir apreciándolo, puedan ir adaptándose, y por eso lo hacemos de esta manera. Hemos conocido experiencias de otros países como Chile, por ejemplo, en el cual de un día para otro se cambió todo, simplemente, y eso generó descontento, generó etcétera. Entonces nosotros pensamos de que hay cosas que tenemos que ir corrigiendo, y una de esas cosas es que para el funcionamiento tiene que ser de forma gradual, en un tiempo relativamente corto. ¿Dónde crees tú que puede estar la complicación, si es que hay alguna complicación para los usuarios? Bueno, en términos operativos, digo, ¿no? En términos operativos, recordémonos, yo siempre pongo de ejemplo cuando hablamos con los compañeros que discutimos estos temas, cuando hicimos el ordenamiento, o más bien dicho, en el centro de San Salvador, decidimos hacer una área de exclusión del transporte colectivo. Te recordás las famosas, aquellas 30 cuadras que tenemos en el centro. Correcto. Donde no circula el transporte colectivo, y antes pasaban por ahí, por Catedral, eran cientos de buses al día. Entonces decidimos tener un área de exclusión del transporte en el centro, y esa área, ese movimiento de esas 30 cuadras, a muchas personas los primeros días les generó alguna complicación, y decían, bueno, lo que pasa es que la parada estaba aquí, claro, del bus, y hoy me la han movido, entonces eso me genera... Es romper la rutina, es romper, ¿no?, la rutina de la gente, y eso genera pues incomodidad. Claro, yo me recuerdo unas palabras que decía el presidente en ese momento: es un tema de acostumbramiento, y cabal, o sea, fueron 2, 3 días, y al cuarto día pues ya la cuestión estaba normal.
Entonces, creemos nosotros que en el tema del Citrán, aun cuando no van a haber cambios drásticos de paradas de buses, creemos de que debe de ser de esa forma gradual, de tal manera que iniciamos con la troncal, posiblemente un mes, mes y medio, 2 meses la gente pueda conocerlo. Iniciamos posteriormente con Ilopango, de tal manera que la gente de las comunidades sepa cuál va a ser el movimiento que va a ser, el transbordo que va a ser, y posteriormente incorporamos a San Martín. ¿Se va a mantener informada la gente? ¿Se le va a informar a la gente si cambia su lugar de abordaje? Hay muchas preguntas, Nelson, sobre esto, cómo va a funcionar realmente, ¿no? Es decir, ese primer día, me estoy tratando de imaginar cómo va a ser ese primer día cuando la gente de repente se encuentre con que el bus no pasa por donde pasaba antes, o que se ha cambiado su lugar de abordaje de la unidad del transporte que la va a llevar al Citrams, ¿no? Correcto. Bueno, realmente son de las cosas que nosotros tratamos de imaginarnos casi a diario, tratando de ver cómo cada vez que construimos mentalmente esa situación, tratamos de reducir los inconvenientes a los usuarios. De tal manera, quiero decirte que en el área de San Martín, en el área de Ilopango, de Soyapango, el usuario en la mañana que salga de su casa va a tener la misma condición que hoy tiene. De tal manera que ningún usuario va a salir en la mañana cuando esté el Citrán y va a decir que no está el bus donde para ahora. O sea, ¿eso no va a cambiar o sí va a cambiar? No va a cambiar. O sea, claro, inicialmente en un primer diseño que nos había dado una firma consultora, nos cambiaba totalmente. Las paradas de buses, las paradas de buses, los usuarios, recortaba la ruta, de 51 rutas las pasaba a 26 rutas. Claro, cuando eso se ve en teoría, aparentemente es sencillo técnicamente decir, mire, lo más conveniente es reducir de 52 a 26, pero cuando uno empieza a ver que eso tiene implicaciones en la costumbre, en el hábito de los usuarios, pues inmediatamente uno comprende que como funcionarios estamos al servicio de esta gente y por lo tanto, o de todos los usuarios, y no podemos hacer ningún movimiento que le genere inconveniente. De tal manera que decidimos mantener todas las rutas que hoy tenemos en eso. Lo único que se van a recortar, van a haber menos unidades. ¿Se recorta el recorrido? El recorrido se recorta hasta y menos unidades, como lo estás diciendo. Y menos unidades, ¿verdad? De tal manera que cada ruta tendrá que organizarse para que puedan trabajar todos de la misma manera y no excluir a nadie. Que bueno, ese es un dato interesante. A ver, para que haya certidumbre en esto, ¿no? Porque hay mucha incertidumbre probablemente, pero lo que estás mencionando es interesante. De las 52 rutas no desaparece ninguna ruta. No desaparece ninguna. Solo que se reduce la cantidad de vehículos o de buses, autobuses, y se reduce el recorrido también. Eso es correcto. Ponme un ejemplo de eso. Es decir, ¿qué ruta, por ejemplo, hipotético podría ser? Pero para que se entienda. Dijéramos, una de las rutas que están dentro del sistema que no va a salir, dijéramos, no va a tener, va a tener una modificación. La ruta 9 que sale de Lamatepec, por ejemplo. Esa es una ruta que sale por Lamatepec, llega al Boulevard del Ejército, sale por el Boulevard del Ejército. Esta ruta sale por la 50, posteriormente se integra en la Juan Pablo, ahora, y va hacia el norte, hacia el área de la Universidad Nacional. Entonces, esa ruta es una ruta que vamos a mantener, vamos a hacer un desvío, va a pasar siempre por el Boulevard del Ejército, por el carril mixto, no por el carril segregado, pasará por la 50 y la desviamos a su recorrido normal, que será el área de la Universidad Nacional. Así tenemos otras rutas como la 3, por ejemplo, que también no va a sufrir una pequeña modificación, pero siempre va a operar. Hay rutas dentro de, por ejemplo, San Martín 140, que ahora viene de San Martín y llega hacia la octava, y de la octava ahí quedan los ciudadanos. ¿La octava queda por dónde, para ubicar geográficamente? Dijéramos, en el caso para ubicarte de la parte de la calle de la policía, la siguiente, que es la 10ª, esa es la octava. Claro, te pregunto esto porque estamos acostumbrados a ahí por el almacén tal, ahí por el punto tal, ¿no? Pero bueno, entonces, ahí está. Sobre esa llegan todos los buses de la 140 y ahí ellos retornan. El ciudadano toma un bus ahí, el que va para el centro, el que va para, pues, dijéramos, El Salvador del Mundo, el que va para Metrocentro, tiene que tomar. Ese es el recorrido que hace actualmente. Ese es el recorrido. ¿Cómo va a ser? Ese recorrido ahora será que de San Martín va a llegar a un punto de transbordo en Ilopango, que precisamente es donde está
la aviación, donde está el avión famoso, el aeropuerto de Ilopango, que es un área que nos ha dado CEPA para hacer ese punto de transbordo, y de ahí van a tomar un bus que va a ir por toda la ruta de la Juan Pablo, o ya sea a Metrocentro, a la 33, o ya sea al Salvador del Mundo. De tal manera que estos usuarios ahora, para poder llegar al Salvador del Mundo, tienen que tomar 2 unidades. Si viene del centro de San Martín, paga 32 centavos hacia la octava y paga 20 o 25 centavos hacia el Salvador del Mundo, ¿verdad? Ahora llegará hacia Ilopango y de ahí se llegará hacia el Salvador del Mundo, posiblemente con una tarifa un poco menor de la que ahora paga integrada. Dices que en el primer tramo paga ¿cuánto? 32 centavos. 32 centavos más en el otro tramo son... Si se va en bus paga 20 y si se va en microbús paga 25. Son 50 más o menos hasta 60 centavos, casi, fácilmente 60 centavos. Correcto, entonces hoy va... ¿Podría ser menor el costo? O sea, realmente va a ser menor, dijéramos, ese costo, va a ser menor. Y así tenemos cada uno. En algunos casos va a ser menor y en otros casos va a ser mayor, ¿es así? Bueno, realmente en la mayoría de los casos es mucho menor y en otros casos, yo decía un día de estos que el incremento es un incremento bastante, dijéramos, no significativo, dijéramos que está y que protege la economía familiar. Creemos que hay principios en los cuales hemos trabajado para la construcción de estas tarifas. Un primer principio es la sostenibilidad del proyecto. Yo creo que eso es importante porque lo fundamental es que el proyecto pueda ser sostenible en el tiempo. Lo segundo es la protección precisamente de la economía familiar. Sí. Lo tercero es el tema también de la solidaridad que debe de existir en integración tarifaria. A ver, pero en la mayoría, Nelson, en la mayoría de casos la tarifa será menor. Bueno, o sea, cuando digo yo menor, puede ser 1, 2 centavos menos. Pero siempre es menor. O que queda de la misma manera. Qué interesante. Ahora dime, a ver, tomando como ejemplo lo que tú ya estabas mencionando, ¿no? Una gente que viene de San Martín y bueno, tiene que tomar el Citrams. Además de que la tarifa probablemente sea menor, aunque sea 1 o 2 centavos, como tú lo mencionas, pero que fuese igual ya es muy importante. ¿Qué gana, qué más ventajas tiene este usuario que viene de San Martín, además del tema del pasaje? En primer lugar, no hay un servicio de San Martín, por ejemplo, al área de Metrocentro o El Salvador del Mundo. O sea, no existe. O sea, San Martín llega a la octava, ahí llegan las rutas 140 de las empresas que trabajan en San Martín. Entonces va a tener un servicio, ¿verdad?, que va a llegar hasta allá con precisamente la misma tarifa que ahora paga o puede ser menor. Y el tiempo digamos, de traslado, de viaje, se reduce. El tema de la seguridad es mucho mejor, o sea, la eficiencia es mucho mejor porque tendremos un servicio directamente desde San Martín en Ilopango. Ahí va a haber un punto de transferencia donde va a tomar un bus articulado o va a tomar un bus padrón que va a ir en un carril segregado, en el cual es un carril que es expreso, dijéramos, o sea, porque no hay otro transporte. Entonces, por lo tanto, pasa directamente hacia su punto de destino y eso reduce el tiempo de desplazamiento de cada unidad y, por lo tanto, el tiempo de viaje de cada usuario. Nelson, son 52 unidades, ¿no? Digo, 52 rutas las que convergen hacia el Citrams. Bueno, son 52 rutas entre Ilopango, Soyapango y San Martín que se operan en la zona. De esas 52 rutas que inicialmente había dicho el consorcio que hizo este diseño, hay alrededor de 5 rutas que no tienen nada que ver con el sistema y por lo tanto nosotros las hemos excluido. ¿Se mantiene igual? Se mantiene igual. Hay una ruta, por ejemplo, había incorporado la 113 que viene de Cojutepeque, o sea, al final no se incorpora al sistema. Entonces hay otro grupo de rutas que son 5 que se van a mantener con una pequeña modificación de tal manera de garantizarle siempre al usuario su destino y el resto de rutas van a sufrir, dijéramos, algunas modificaciones, una sectorización que les hemos definido para que puedan mantener el mercado que hoy tienen, pero con un recorrido mucho menor y por supuesto los costos de operación van a ser menores. ¿Estas rutas van a ser el papel de ellas, va a ser alimentadoras del Citrams? Van a alimentar el Citrans. Además de hacer el recorrido que tú ya mencionabas. Correcto, van a alimentar, dijéramos, el Citrans, vamos a integrar la tarifa de tal manera de que la persona no tenga que pagar
una tarifa cuando venga de un lugar y otra tarifa, sino que paga una sola tarifa, hace un transbordo sin pagar, se monta un bus y sale para su destino. Esa es, dijéramos, la parte moderna de este sistema que reduce los tiempos de viaje, la seguridad. Recordémonos que cada unidad va a estar con un dispositivo de posicionamiento geográfico, GPS, van a tener sus cámaras de vigilancia, va a haber un centro de control donde va a participar, dijéramos, la corporación policial, verificando lo que se da en cada unidad de transporte, etcétera. ¿Cuántas unidades hay en estas 52 rutas, más o menos? ¿Tienes una idea? Sí, o sea, las 52 rutas pues, más o menos reúnen alrededor de casi 1.100 unidades. ¿De esas cuántas podrían quedar fuera? Perdón, reúnen por todas 1.400, pero como excluimos las rutas que no van a ser afectadas, al final son alrededor de un poco más de 1.100 unidades. 1.100 unidades por en ahí. estas 52 rutas. De esas 1.100, ¿cuántas más o menos podrían quedar fuera de acuerdo a lo que han logrado o según el acuerdo que han logrado? La verdad es que cuando hablamos de quedar fuera, o sea, ninguna queda fuera, sino que qué es lo que hemos planteado. Por ejemplo, y te voy a poner un ejemplo de una ruta, no digo un número porque los amigos empresarios, sino una ruta X, ¿verdad?, que tenga, por ejemplo, 30 unidades. Al final le vamos a decir, señores, ustedes pueden operar en esta su ruta nada más con 20 unidades. Por eso, o sea, reduce la cantidad de unidades por ruta. Unidades. Lo único que ellos dentro de la ruta, ¿verdad?, tendrán que organizarse para que las 30 unidades puedan servir cada día, de sus 30 puedan poner 20 a disposición del sistema. Van a haber 10 que van a descansar. ¿Cómo se organizan ellos para poder operar y trabajar todos? Pues ese es un aspecto que tendrán que ver. ¿Y no ha habido resistencia en eso? Es decir, hay 30 unidades y vamos a tener que mandar a descansar 10 y ¿qué vamos a hacer con esas 10? Las rutas que hemos hablado y que les hemos explicado, lo que pasa es que les habían, dijéramos, habían entendido que los íbamos a excluir del sistema y los íbamos a sacar, y cuando les pusimos no vamos a sacar a nadie, sino que los vamos a ordenar. Entonces ya la gente cambió y dijo, bueno, si es así, nosotros nos ordenamos y trabajamos todo. Claro, nosotros después de la vacación que vengamos, tenemos una jornada intensa, Romeo, ruta por ruta, ya tenemos su recorrido de cada ruta para ir explicando, este es un nuevo recorrido, que sale del mismo origen de donde hoy sale, porque el pasajero ya sabe dónde para su bus, a dónde llega, cuántas unidades son. Toda esa parte es lo que con ellos vamos a discutir después de la primera semana de vacaciones. Vamos a hacer la primera pausa comercial, vamos a hablar también sobre el tema del subsidio, que la gente dice, bueno, ¿y qué va a pasar con el subsidio después de este tema del CITRAMS? Si están o no están todos los empresarios en esto, ¿no? ¿Por qué algunos sí se quedaron fuera? ¿Por qué se quedaron fuera? ¿Y qué va a pasar con estos que están fuera del tema del CITRAMS, que nunca quisieron acompañar este proyecto del CITRAMS? Pausa, regresamos. Muy buenos días, le cuento que yo vivo el mundial con los créditos personales de Banco Agrícola, porque al obtener un crédito personal nuevo o solicitar refil del que ya tengo entre el 17 de marzo y el 17 de junio, puedo participar en 3 fabulosos sorteos y ganar muchos premios. ¿Qué espera? Y esta mañana le presento esta divertida nota curiosa, y es que la primera vez en una montaña rusa puede ser una experiencia aterradora, pero más si has esperado cerca de 80 años para vivirla. Ria van der Brand es la protagonista de un nuevo video viral colocado en las redes sociales. Esta abuelita holandesa se subió a su primera montaña rusa a los 78 años de edad y por lo visto, lejos de asustarse, ella reía a carcajadas en este inolvidable momento. Esta ha sido la nota curiosa de esta mañana. Que tengan un feliz día. En lo que nos resta vamos a hablar de 2 temas. Nelson, no sé si hay algo que agregar sobre este tema de los recorridos que tú estabas mencionando y qué puedes agregarnos sobre este tema, ¿no?, del CITRAMS, porque quiero hablar también sobre el tema del FONAT y también el subsidio, porque además le preguntamos a la población si cree
que debe de continuar o desaparecer el subsidio para las unidades de transporte colectivo. Ya lo vamos a ver ese sondeo. No, nada más, dijéramos también expresar, porque yo ponía el ejemplo sobre las tarifas, Romeo, de San Martín, pero también de San Martín hay otras tarifas, por ejemplo, de 46 centavos, hay una de 60 centavos de Tonacatepeque, perdón, desde Suchitoto, ¿verdad?, de toda esa área. Entonces, esa se incrementa, dijéramos, más, la gente paga mucho más ahora. Y de ahí los recorridos, como decía, cada uno lo hemos hecho de todas las rutas un recorrido, de tal manera de que hemos definido el número de unidades que tiene cada recorrido y esperamos que con esto se pueda, dijéramos, descongestionar, se pueda reducir la contaminación y un aspecto importante sobre el diésel de estas unidades que ya hemos hablado que es un diésel mucho más limpio que el que hoy tenemos. Hoy son enviadas las tarifas a Casa Presidencial. ¿Cuánto tiempo tiene Casa Presidencial para dar una respuesta y para autorizar esas tarifas? Bueno, de hecho, precisamente el día de ayer con el ministro de Obras Públicas hemos estado, dijéramos, viendo cada uno de estos aspectos. Le hicimos una presentación a él el día de antier. Nosotros las remitimos ahora a la, dijéramos, Secretaría Técnica para que el Gabinete Económico pueda verlas. Posteriormente, después de verlas, el Gabinete de analizarlas, se las traslada al presidente para que el presidente pueda, dijéramos, darle un ok. Esto podrá ser un proceso, recordémonos que entramos a la Semana Santa, puede ser un proceso que después de la Semana Santa ya pues, podrán darlas a conocer. A ver, ¿qué piensa la población sobre el tema del subsidio, este polémico subsidio, ¿no? Que la gente dice, bueno, es bien utilizado el subsidio, hay unidades que están recibiendo subsidio y que no están operando, son varias de las preguntas que tiene la población, y vamos a escuchar a continuación el sondeo que hicimos respecto a este tema. Si nos beneficia, claro que no. ¿Vean? ¿En qué afectaría? Pues creo que nos afectaría en nuestro bolso, ¿no? Así es que si está barato ahí el pasajito, pues, ¿verdad? Que siga. Quizá a todos los molesta pues, que le suban más al transporte. Porque vaya, nosotros que ganamos poquito y ocupamos buses todos los días y ganando más el transporte no los va a alcanzar. Sí, afecta que le aumenten, porque nosotros estamos ganando a precio de colón y estamos gastando dólares. La verdad que afectaría bastante a las personas porque ya que está alto el pasaje, ahora ya que se lo quitaran subiría bastante. Sí, ahorita que no, afectaría bastante lo que es al usuario. No, beneficia porque supuestamente si le dan el subsidio, a nosotros nos descuentan y si les quitan el subsidio, van a tener que aumentarle al costo al pasaje. Entonces mejor que no se los quiten. Ahí están las opiniones, viceministro, sobre lo que la población piensa respecto al tema del subsidio, ¿no? La gente parece tener claro de que si el subsidio se elimina, pues va a haber un aumento al pasaje, que hay que decirlo, no puede haber un aumento antojadizo, tendría que ser autorizado por el mismo gobierno de la República un aumento al pasaje, pero esa es la apreciación de los salvadoreños. Bueno, realmente, Romeo, nosotros como gobierno precisamente compartimos las opiniones de toda la ciudadanía y precisamente en la administración del presidente Funes desde 2009, que hemos llegado hasta este momento que vamos a cumplir nuestro mandato, quiero decir de que la tarifa no ha incrementado ni un tan solo centavo. O sea, una de las disposiciones del presidente Funes fue de que la tarifa tenía que mantenerse y para estabilizar la tarifa habría que impulsar el subsidio correspondiente. Y en ese sentido nosotros hemos mantenido el subsidio, lo seguimos manteniendo. Escuchaba y veía yo un titular de un medio que decía que yo había propuesto eliminar el subsidio y decía con una palabra, dijéramos, despectiva a los buceros. Yo quiero aclarar de que en ningún momento este servidor o este gobierno ha planteado la eliminación del subsidio. ¿Qué sí hemos planteado? Creemos que el subsidio debe de ser distribuido de una manera que sea, dijéramos, más técnica y en ese sentido... Cuando hablas más técnica... Estamos hablando de que el subsidio se puede otorgar, dijéramos, por pasajero, se le otorga al empresario de transporte, pero por pasajero movilizado. Por ejemplo, te voy a poner un microbús que hoy se le dan $200 al mes al empresario porque traslade a las personas y mantenga la tarifa.
pero perfectamente se le puede decir al empresario, mire, le vamos a dar el subsidio a partir de las personas que usted traslade y le vamos a dar 1, 2, 3, 4, dependiendo cuál es la relación por cada persona, trasladado. de tal manera de que él va a recibir su subsidio, pero vamos a subsidiar directamente a esa persona que ha estado opinando, que dice, mire, yo quiero que la tarifa se mantenga, no quiero que suba porque mi salario, dijéramos, no me alcanza para un incremento de la tarifa. Entonces, en ese sentido, lo que creemos nosotros que es lo más adecuado y es como se opera en diferentes lugares del mundo, es que el subsidio sea otorgado por pasajero movilizado. Pero el subsidio se mantiene, yo quiero decir categóricamente, no hay ninguna disposición de la administración, del presidente, de eliminarlo, no al contrario, mantenerlo, ¿verdad? Y tratar de dárselo directamente a la persona que lo utiliza. ¿Eso es una idea o está trabajándose ya ese proyecto de entregarlo directamente a la persona que lo necesita? Lo estamos trabajando. ¿Cómo es que se trabaja? Bueno, a través del cambio del sistema de recaudo electrónico, porque la única manera de poder garantizar y saber cuántas personas moviliza un bus y un microbús es sabiendo que tiene un sistema electrónico de cobro en la cual cuando la persona ingresa, nosotros nos damos cuenta cuántos movilizó cada bus, cada microbús, y en ese sentido, entonces podemos otorgar subsidio a partir de las personas movilizadas. Estos aparatitos, ¿no? Exacto. Serían los que le servirían al gobierno, al Viceministerio de Transporte, para tener un control sobre cuántas personas movilizó ese autobús durante el día. Pero nosotros ya tenemos un centro de control en el Viceministerio donde sabemos los que utilizan dijéramos el sistema electrónico de recaudo. Nosotros ya tenemos identificada cuántas personas moviliza cada unidad, porque tenemos un centro de control donde cada unidad tiene un GPS y la tenemos controlada a través del Viceministerio de Transporte. La idea es tener un centro de control donde podamos tener controladas las 4.000 unidades que circulan en el área metropolitana, de tal manera de saber cuántas personas moviliza, dónde se para, la velocidad que lleva, cómo conduce el motorista. Todo eso lo podemos ver ahora con el sistema que tenemos, que es producto de la modernización del sistema de recaudo a través de un recaudo electrónico, a través de una tarjeta, dijéramos, prepago. Nelson, respecto a este tema del subsidio y el tema del Citrams, a ver qué pasa con aquellos empresarios que se quedaron fuera, que incluso estaban apoyando de alguna manera, digamos, otra idea de modificar incluso el Citrams, ¿no? Apoyaron digamos, otro proyecto, por decirlo de esa manera, y lo voy a decir más francamente. Tú te recuerdas que durante la campaña hubo empresarios que incluso dijeron, nosotros vamos a apostarle a otro proyecto, a otra propuesta, a otro plan de nación, a otro plan de país, y rechazaban por supuesto el Citrams, porque decían, este va a ser un negocio para algunos, esto es el inicio de la privatización, etcétera. Sí. ¿Qué va a pasar con esos empresarios que están fuera ahora? Bueno, de hecho nosotros, como siempre, Romeo, hemos abierto las puertas para que cualquier empresario que hoy por hoy no esté integrado, se integre. Hemos iniciado conversaciones con empresas importantes del área de Soyapango, tratando de ver cuáles son esas diferencias, cuáles son esas dudas, y muchas veces el tema es la desinformación que se obtiene a través de algunos medios y terminan creyendo de que es la verdad, y eso genera, dijéramos, descontentos cuando ya conversamos, cuando ya exponemos, cuando ya les demostramos cómo es que va a operar y quiénes son, dijéramos, realmente los propietarios de eso, pues entonces cambian, y muchos de ellos han estado, dijéramos, dando el paso para incorporarse no solo al tema del Citrans, sino también al nuevo sistema de recaudo. ¿Y cuál es la pregunta, o mejor dicho, cuál es la respuesta a esa pregunta? ¿Quiénes somos los propietarios de esto? Te agrego una pregunta de un amigo televidente, dice, si el Citrans es privado, ¿por qué el pueblo, esa es su percepción, ¿no? Dice, si el Citrans es privado, ¿por qué el pueblo con sus impuestos debe pagar los carriles segregados? Bueno, en primer lugar, el transporte público de pasajeros es un servicio público establecido así en la Constitución de la República. Además de eso, en la misma Constitución establece que este servicio público, su tarifa, está regulada por, en este caso, por el Estado. Ya está establecido, lo desarrolla en el reglamento interno del órgano ejecutivo, que es, dijéramos en este caso, el Ministerio de Obras Públicas, Transporte, Vivienda, el que norma. Y como servicio público, el Estado está en obligación de mejorar cada vez el servicio público.
Y mejorar el servicio público precisamente significa invertir en proyectos de transporte que al final van a beneficiar a 82 personas de cada 100 personas que se movilizan. Quiero decir, a los usuarios el 82% de las personas se movilizan en transporte colectivo. Hay un grupo que se moviliza en vehículo, es un grupo, dijéramos, mucho menor, que por cierto ocupa más la calle que los propios buses donde van, dijéramos, la mayoría de la población. Entonces, invertir en transporte es de los proyectos más democráticos que hay, porque beneficia al mayor número de personas, de tal manera que con el Citran y con reducir los tiempos de desplazamiento, con generar seguridad, con generar orden, con generar eficiencia, con contaminar menos el medio ambiente, quienes se van a ver favorecidos son de cada 100 personas, 82 personas. Nelson, pregunta, ¿por qué no planificaron bien la estación del parque infantil? Mucho daño hay, dice, imparable en ese lugar. O sea, yo he escuchado al ministro, ¿no?, de Obras Públicas decir, mire, si es cierto, hemos talado algunos árboles, pero me decía también que incluso van a donar un inmueble que está cerca de aledaño, digamos, ¿no?, al parque infantil, para que se pueda ampliar el parque infantil, y van a sembrar más de 1000 árboles en ese lugar, decía. Bueno, casi son 2000 árboles, Ajá. 1900 árboles que vamos a resembrar, que es lo que Medio Ambiente nos planteó que debíamos de hacer. Además de eso, tal como lo ha dicho el ministro, hay un área detrás del parque infantil que fue mutilada hace mucho tiempo, y la idea es demolerlo y devolvérselo al parque infantil. Quiero decir que al final son, por todo, Romeo, allí 131 árboles y 9 árboles en el Parque Centenario. Yo quiero decir a los amigos que plantean eso, yo creo de que nosotros debemos de proteger el medio ambiente, y nosotros compartimos esa idea, y no solo compartimos, sino que hacemos acciones para eso. Precisamente por eso el Citran va a ser un transporte que va a contaminar mucho menos. Yo escuchaba o leí una noticia que decía que después de eso va a haber una gran contaminación en el área metropolitana de San Salvador. Quiero decir que hoy es la contaminación. Y lo que vamos a hacer con el Citran es reducir, porque primero van a circular menos unidades, por lo tanto van a, dijéramos, emitir menos humo. Segundo, se va a cambiar el combustible de esas unidades. Hoy las que utilizan es de 5000 partículas de azufre por millón que tiene el diésel. Esta tiene 500 partículas por millón, 4500 menos, que va a impactar positivamente en las enfermedades broncorrespiratorias. Pero quiero decirte algo, uno puede ver cómo realmente el pulmón natural de San Salvador ha sido mutilado, que es la finca El Espino, que es la cooperativa El Espino. Pero yo quiero decir, yo no veo que ningún ciudadano se manifieste, porque han talado no 130 árboles o 140, miles de árboles, y siguen talando miles de árboles en el área del Espino y no dicen nada. ¿Por qué? Porque los medios no dicen nada al respecto. Claro, lo del parque infantil le han dado una cantidad de publicidad como un gran daño, pero realmente que no quiero decir que no se genere algún daño medioambiental, porque hay que reconocerlo, y por eso vamos a tomar medidas, dijéramos, para tratar de compensar ese daño. Pero ese daño que tenemos nosotros en la finca El Espino, donde han mutilado y han sembrado casas con cemento y lo siguen haciendo, eso también hay que mencionarlo, también eso hay que expresarlo. Muy bien, Nelson, hablemos del FONAT. ¿Vive el FONAT? ¿Respira el FONAT todavía? ¿Cuál va a ser el futuro del FONAT? A pesar de que fue criticado, pero hay muchas personas que dicen, mire, gracias a Dios que sí existe, porque recibo una compensación, una ayuda por un accidente, etcétera. ¿Qué va a pasar con el FONAT? Porque todavía está, entiendo, en la sala, ¿no?, recursos presentados que todavía no se han dirimido. Bueno, hay que esperar, ¿no? Desgraciadamente, Romeo, sí se dirimió, la sala lo declaró inconstitucional. Sí, el cobro declaró inconstitucional. Sin embargo, el FONAT sigue funcionando. La ley no la declararon inconstitucional. Eso es lo más irónico, porque declaran el cobro, pero la ley se mantiene vigente. Es como quitarle el corazón a la ley, más o menos. Exactamente, o sea, le quitaron realmente la posibilidad de poder contribuir a la reducción de los accidentes de tránsito y de indemnizar a las víctimas. ¿Y cómo se va a financiar entonces? Estamos replanteando, quiero decirte que el replanteamiento del FONAT, que en los próximos días también, hoy tenemos reunión con el Consejo Nacional de Seguridad Vial, con el CONASEVI, hemos tenido reunión con la Junta Directiva del FONAT, estamos haciendo un replanteamiento para que el FONAT tenga 3 áreas que atienda. Una es
el área de las indemnizaciones, otra es el área de la prevención de accidentes de tránsito y el otro es el área de fortalecimiento de las emergencias médicas. 3 áreas que hoy vamos a trabajar y buscar los recursos para financiar estas 3 áreas. Y ya hemos formulado, dijéramos, una cantidad de propuestas en este sentido, esperando de que la Asamblea Legislativa pueda realmente contribuir con este cruzada nacional que debemos de hacer para salvar vidas. Es realmente alarmante cómo los accidentes de tránsito se han ido incrementando paulatinamente, cómo los lesionados y cómo los fallecidos se incrementan. Quiero decirte que hasta este día, el día de ayer, perdón, teníamos 291 personas fallecidas, víctimas de accidentes de tránsito. O sea, es realmente 291 vidas que hemos perdido como salvadoreños precisamente por los accidentes. Claro, alguien me decía, mira, pero ¿y por qué los accidentes y por qué tanto congestionamiento? Y yo le decía una respuesta muy sencilla, porque se ha duplicado el parque vehicular en este país. Hace 10 años teníamos 400.000 vehículos, hoy tenemos 820.000 vehículos que de esos circulan el 50% en el área metropolitana de San Salvador. Claro. Entonces, obviamente eso genera un congestionamiento y por lo tanto la probabilidad de que se den más accidentes de tránsito. Sí, claro. Entonces tenemos que trabajar todos con responsabilidad los que manejamos. Ok, para hacer como un resumen de esto, ¿no? Ciertamente la Corte Suprema de Justicia se pronuncia sobre el cobro por doble tributo, no sé cuál es la figura. Por la capacidad económica. Okay. Y por otro lado, no declara inconstitucional la ley. La herramienta la mantiene viva, pero le quita la forma de recaudación a esta herramienta, no a la ley. O sea, le quitó la sangre al orfanato, le quitó la vida, porque prácticamente... Y eso te quería preguntar, entonces, ¿cómo se va a financiar? ¿Qué ideas está buscando el viceministerio, el gobierno mismo, para financiar el FONAT, entonces? Bueno, en primer lugar, Romeo, la importancia que tiene un instrumento de estos como política pública para ir al encuentro de las víctimas de accidentes de tránsito, ir al encuentro de la reducción de accidentes, es fundamental. Y yo creo que todos los que conducimos sabemos que estamos expuestos en un momento determinado a ser, dijéramos, víctimas o victimarios de accidentes de tránsito. En ese sentido, en lo que nosotros hemos buscado, estamos haciendo una reforma a la ley del FONAT y estamos tratando de identificar recursos que puedan alimentar financieramente el FONAT para estas 3 áreas que te decía, que eran las indemnizaciones, es la prevención y es el tema de emergencias médicas. Y próximamente iremos a la Asamblea Legislativa, bueno, a través de Casa Presidencial, a presentar esas reformas que nos permitan mantener ese instrumento que tanto bien le ha hecho a muchas familias, por ejemplo, a 1.400 familias que han sido beneficiadas por FONAT en estos pocos meses de funcionamiento y que han realmente experimentado de que es importante y es fundamental este tipo de... ¿Por dónde va la idea, Nelson, de esta reforma? Bueno, realmente es un poco complicado, Romeo, porque tenemos que tener primero, lo mandamos a la Secretaría Jurídica y Legislativa de Casa Presidencial para que ellos lo verifiquen y nos den el ok y después sí nosotros podemos informarlo. Antes de eso no, porque no nos pueden decir, mire, esta vía no nos parece. Descalificarlo antes de entonces conocerlo. No quiero yo, dijéramos, adelantar, dijéramos, opinión al respecto antes de tener la Pero sí va a haber una propuesta entonces para buscar el financiamiento. Ya hay una propuesta, una propuesta, estamos ya casi en los últimos puntos afinando algunos aspectos y vamos a hacerla llegar, dijéramos, a la Secretaría lo más pronto posible. Bueno, oportunamente vamos a incorporar a Tony Cabezas de la Radio 109 a la conversación con el viceministro del Transporte. Tony, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. A invadir, bueno, vamos a... Un gusto. Conclusión, el FONAT no desaparece, ¿verdad? No desaparece. No desaparece, que esa es una noticia importante. Tony, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muy buenos días nuevamente, Romeo. Y buenos días al viceministro Nelson García. Bienvenido, como siempre, como estos contactos de la frecuencia de Radio 102.9. Mira, estamos hablando, Tony, hemos hablado de varios temas sobre el CITRAMS, sobre cómo va a cambiar. Datos interesantes, mira, te voy a mencionar uno, compartirlo contigo, con los radioescuchas. En el tema del CITRAMS, en el sector de Ilopango, Soyapango y San Martín convergen más o menos 52 rutas. De esas 52 rutas no va a desaparecer ninguna. Inicialmente una propuesta de una empresa consultora era que desaparecieran, de que se redujera a 26 las rutas, pero la noticia es que no desaparecen. Eso sí, se readecúa el recorrido de algunas y por supuesto se disminuye en algunos casos la cantidad de unidades por ruta.
pero se mantienen las 52 rutas. ¿Por qué es importante esto, Tony? Porque la incertidumbre de la gente venía precisamente por ahí. Si me quitan a mí la ruta que pasaba frente a mi casa, entonces ¿y dónde la voy a tomar? Pues no va a cambiar esa ruta, ¿no, viceministro? Que es lo que me estaba explicando. Bueno, si quiere, son los alimentadores, reiterarle ahí a Tony. Los que van a llevar a las terminales de Citrams, ¿no es así? Realmente, bueno, buenos días. Tony. Realmente de lo que se trata es que estas son las unidades que toman los usuarios y las usuarias todos los días cuando salen en la mañana a su trabajo. Entonces, realmente las experiencias de otros lugares ha demostrado que cuando el usuario sale, la persona sale y no encuentra el bus, no sabe dónde está la parada, realmente, bueno, no solo se enoja, sino que es frustrante, tiene que llegar a una hora determinada. Y tiene mucha razón, de verdad que tiene ahora mucha razón. Lo que hemos definido después de verificar los estudios, bueno, mantener todos los digamos, orígenes de las diferentes rutas hacia un punto determinado donde va a haber un transbordo, habrán 2 puntos de transbordo, uno, todo lo que es de la cuenca de San Martín e Ilopango, que va a ser precisamente allí en Ilopango, donde está, dijéramos, el aeropuerto de Ilopango, un área de esas va a ser utilizada como punto de transbordo, y la otra es en Soyapango, en la terminal de integración de Soyapango, de tal manera de que eso nos va a permitir mantener los orígenes de las rutas y por lo tanto, pues para las personas eso va a ser, dijéramos, muy agradable. Romeo, vamos a incorporar a la charla porque creo que tiene que ver mucho en términos ambientales el impacto del Citrams con Ricardo Navarro, presidente del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada CESTA, Amigos de la Tierra. Yo no sé si el CESTA, Ricardo, ya analizó el impacto del Citrams favorable o desfavorable en términos de medio ambiente. Sí, buenos días, Romeo, buenos días, señor viceministro. Buenos días. Buenos días. Mire, aprovechando su presencia, yo quisiera recomendarle que en todos los arreglos viales trate de incorporar vías para bicicleta, ¿verdad? Así como se hace en muchos países de Europa, pues. Porque fíjese que mientras más gente se motive a utilizar la bicicleta, menos va a ser el congestionamiento. Fíjese que en Holanda la mitad de los viajes que se hacen es con bicicleta. Imagínese que esa gente utilizara carros, sería peor que San Salvador el tráfico, claro. Pues, y no diría Citrams que valga. Entonces yo le quisiera recomendar eso, tanto en las vías urbanas como vías rurales. Yo siento que los gobiernos han descuidado. Yo he visto algún interés del actual Ministerio de Obras Públicas, aquí por la Monseñor Romero, en hacer una ciclovía, pero he visto que ahí está, que como que no camina la cosa. Pero yo creo que eso de bicicletas hay que meterlo en todas partes. Entonces la recomendación que quisiera hacerle, señor viceministro. ¿Y el Citrams, el impacto, ya analizaron favorable, desfavorable al medio ambiente? Es que es difícil, fíjese, a estas alturas poder establecer si es favorable o desfavorable, ¿verdad? Yo creo que sí es importante promover el transporte público, yo sí creo, ¿verdad? Y también había que ver si los trenes ligeros fueran una alternativa, ¿verdad? Trenes ligeros superficiales, no estoy hablando yo de un metro inmenso, ¿verdad? También podría ser una alternativa, ¿verdad? Pero en esto creo que había que dejarlo funcionar y entonces poder opinar con mayor base, pues, ver si fue favorable. Entiendo que estas unidades funcionan con un diésel especial, ¿verdad, viceministro? Lo explicaba precisamente el viceministro, ciertamente, y lo reconoce, ¿verdad? Cuando dice, sí, hay un impacto, hay que reconocerlo en el tema del parque infantil, pero hay que ver también el impacto que va a tener el Citrams en el tema del medio ambiente. Bueno, de hecho, doctor Navarro, buenos días. De hecho, el combustible que va a utilizar las unidades nuevas, que ciertamente es un motor Euro 3 de inyección con un combustible. El combustible que hoy manejamos, diésel, tiene 5.000 partículas de azufre por millón. Este va a tener 500 partículas de azufre por millón, por lo tanto va a ser también un impacto muy positivo en la emisión de los buses. Lo otro es el tema que muchas de las unidades ya no van a venir al centro, sino que se van a recortar su recorrido, se van a reducir el número de unidades y por lo tanto también va a haber un impacto positivo, dijéramos, en el medio ambiente. En ese sentido, nosotros queremos que, y hicimos un estudio base, de tal manera para posteriormente determinar cuál era el impacto que podía tener, dijéramos, ya el funcionamiento del nuevo sistema de transporte. Y por supuesto compartir la idea del doctor Navarro sobre incentivar otro tipo de transporte alternativo que no sean los buses. Explicaba a Romeo que el parque vehicular se ha duplicado en los últimos 10 años. Tenemos 820,000 vehículos, de esos el 50% circulan en el área metropolitana de San Salvador y hay un crecimiento del 7%, de tal manera que en pocos años
pues nadie va a poder circular en San Salvador porque la cantidad de vehículos realmente va a ser muy grande. Y sí hay un interés nuestro en el tema de las ciclovías, tal y como el ministro de Obras Públicas lo ha impulsado a través de una ciclovía que esperamos que tenga la utilidad y que los usuarios la puedan utilizar. Romeo, ya le preguntaste de las tarifas. Sí, le hemos preguntado también de las tarifas. Prenda, vea, la noticia es que ahora va a ser enviado el paquete tarifario a Casa Presidencial, para que la estudie el Gabinete Económico. Pues, precisamente por eso me dice todavía no estamos en condiciones, pero fíjate que dice el viceministro que la mayoría de tarifas, van a estar un poquito abajo, o igual es un poquito abajo, incluso de la que se cobra ahora, ¿no? Y habrán otras que van a incrementar un poco. Decía. Yo solo le recuerdo la promesa que nos hizo viceministro, que aquí va en Centorno a dar a conocer las tarifas. Sí, Tony, vamos a estar ahí en el programa tratando de hablar de este tema. Qué bueno. No, mira, y quería hacer un comentario a propósito de lo que estaba mencionando el doctor Navarro. Me quedé con el deseo, con las ganas, hace como 2 o 3 semanas más o menos, de mostrar una fotografía de un ministro de Relaciones Exteriores, no recuerdo de qué país, lo andaba buscando en este momento en el internet, que espectacular, va en bicicleta a su trabajo, y lo resaltaba el Twitter, decía ministro de Relaciones Exteriores de tal país, por supuesto no es un país latinoamericano, compadre, es un país europeo. Ha de ser más planito que aquí también. Claro, y decía que el ministro viajaba en bicicleta a su trabajo. Eso es genial, ¿no? Es como lo ideal, lo que debería pasar aquí. Por supuesto. Pero aquí es un poco distinta la cosa, pues, pero tenemos que aspirar algún día a lo que dice el doctor Navarro, también utilizar más este recurso. Mire, una cosa importante, en Europa la gente va en bicicleta con saco y corbata. Sí, claro, es que así iba esa fotografía de la cual estoy hablando, así iba ese funcionario. Mire, y otra cosa que creo que habría que traer a discusión, ¿verdad? En términos generales, el transporte masivo es súper importante, o sea, es necesario. Mire, y ese transporte individual, ¿verdad? Tener carros y más carros, no es viable, señor viceministro. Es correcto. Yo creo que hay que hablar con los señores que traen carros. Eso es que se van a enojar, pues ahí va a saltar algunos grupos diciendo que es contra la democracia, qué sé yo, pero mire, no es viable. No es viable. O sea, El Salvador no puede continuar así. Bueno, el mundo no puede continuar así. Mire, si usted leyera los documentos del panel intergubernamental de cambio climático sobre las emisiones de dióxido de carbono, es para asustarse, ¿verdad? Hablando de la contaminación, y si hablamos también de la eficiencia del transporte, esto no es viable. Entonces yo creo que había que llegar a un momento de decir, mire, apostemos al transporte público y ya no sigamos tratando de meter tanto vehículo particular. Bueno. Ahí está. Gracias. En Francia, los que vayan en bicicleta a trabajar tendrán sueldo extra, dice aquí. ¿En serio? Bueno, hay ese tipo de incentivos. Aquí me puse yo a buscar también. ¿Tendrán sueldo extra, dice? Sí. Así que tal vez tenemos. No, bueno, yo mañana vengo en bicicleta. Si el viceministro me dice ahora que me da un sueldo extra, viceministro. Bueno, nosotros, yo creo, como dice el doctor Navarro, creo que lo importante es incentivar el transporte colectivo. Precisamente por este gobierno le ha apostado a un transporte masivo, porque la idea es incentivar el transporte colectivo y tratar de desincentivar el transporte privado, de tal manera que desde el punto de vista de la utilización de la red vial, de la vialidad, pues el transporte colectivo utiliza menos vialidad que el transporte privado. Claro. Bueno, Tony, muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo, estamos pendientes. Entonces, hoy se envió o se envía el paquete tarifario a Casa Presidencial. O se va a enviar. Se va a enviar, muy bien. Se va a enviar, sí, Pendientes. y tiene que ser estudiado, por supuesto, por el Gabinete Económico y después de Semana Santa probablemente ya se tenga. Después de Semana Santa viene, dice el viceministro, estudiar ruta por ruta, cómo va a ser realmente. Ya lo estudiamos, a exponérselo a cada ruta. A exponérselo a cada ruta, ¿no? Sí, y ahí viene una especie de negociación, supongo yo. Sí, o sea, va a haber a explicarles cuál es su recorrido que van a tener. Que ya algunos lo conocen, obviamente. Algunos ya lo conocen. Gracias, Tony, saludos. Hasta luego. Nos quedamos platicando. Tony. Interesante, ¿verdad? Solo queda nada más, viceministro, agradecerle y bueno, a ver, ¿qué llamado, qué certidumbre se le puede dar a la gente hasta que va a estar esperando este anuncio, ¿no?, oficial del arranque, como decíamos al principio, del comienzo del funcionamiento del CITRAMS y bueno, que no va a ser algo traumático como muchos creen que puede ser? Bueno, dos cosas, Romeo. Uno, a los usuarios y usuarias, en primer lugar, decirles de que nuestro gobierno, este gobierno ha hecho un gran esfuerzo por enfrentar un tema que en muchos años nunca había sido abordado, como es el tema del transporte público de pasajeros.
hoy lo hemos no solo abordado desde la óptica de un proceso de diálogo, de concertación, sino la implementación y modernización con dos grandes proyectos, que uno es el sistema de recaudo electrónico y dos es el tema del nuevo sistema. Por lo tanto, esperar, las tarifas no son, mal día ayer veía yo en un periódico que decía 85 centavos y hay que subsidiar 70 millones de dólares, o sea, no tiene nada que ver con lo que aparece en este tipo de periódicos. Hay que tener confianza de que las tarifas van a ser asequibles. Y lo segundo, Romeo, es que pedirles encarecidamente a todos los que conducimos que lo hagamos con mucha precaución en esta vacación. Creo que la vacación y la Semana Santa es una semana de reflexión en la cual debemos de evitar hacer daño o hacernos daño. Por lo tanto, hay que manejar de forma responsable, cumpliendo con la ley y el reglamento. Lástima que no está el doctor Navarro. Me gustaría saber, dice nuestro amigo Isaac Ábrego, si el señor Navarro va en bicicleta a su trabajo o se moviliza en vehículo, dice. O sea, a propósito de que hay que predicar con el ejemplo, ¿verdad? Sí. Gracias, viceministro. Muchas gracias por estar con nosotros. Saludos para ustedes. Nos vemos el próximo lunes, 5:30 de la mañana. Es todo. Buenos días.